Pues buenas tardes a todos. En este mes de la Biblia, en septiembre, estamos haciendo presentaciones de algunos de los libros. Y a mí me han pedido que presente un trabajo de investigación que constituye lo que fue la disertación doctoral. Es una disertación que se titula Consolad, consolad a mi pueblo, y que la disertación fue defendida en el 2009 y el libro se publicó en Analecta Bíblica, en una editorial del Instituto Bíblico en Roma, en el 2010. Y después este libro, que en realidad es una obra divulgativa, yo estoy haciendo algo nuevo, un ensayo de teología bíblica sobre la consolación. Este libro se publicó en el 2011 por Verbo Divino y en realidad es una especie de síntesis con alguna aportación nueva, pero una síntesis más divulgativa de lo que constituyó el trabajo de investigación. Bueno, ¿por qué ese trabajo de investigación? Pues yo soy hermana de la consolación y entonces me interesaba profundizar sobre el tema de la consolación en la Biblia. Y como entre las lenguas, incluso las lenguas modernas, hay a veces distancia en las acepciones que nosotros tenemos, todavía mucho más en las lenguas antiguas. Entonces, aunque el término consolar todos no lo entendemos, sin embargo los matices que puede tener en una lengua u otra son diferentes. Y por eso me puse a estudiar qué significaba los primeros capítulos de estos dos libros, qué significa consolar en la escritura. Y nosotros normalmente lo solemos asociar a algo paliativo, la consolación como una especie de tirita o de remedio que nos ponen para que el dolor no sea tan fuerte. Sin embargo, la escritura, la consolación no es algo paliativo, aunque se intenta calmar el dolor, sino profundamente creativo. Y normalmente se utilizan palabras que también nosotros utilizamos, pero a veces con otras connotaciones, como por ejemplo alentar. Es decir, es lo que hizo Dios en Génesis 2, es volver a poner el aliento en el corazón, es hacer que algo que estaba necrosado, que está muerto, vuelva otra vez a vivir. Por eso también a veces se traduce como una especie de resucitar, es decir, respirar profundamente a alguien. Cuando uno está en parada cardíaca por el dolor, es como volver a masajear el corazón para que vuelva a latir. Y en ese sentido tiene connotaciones de reconstruir a la persona, de empoderamiento, de capacitarle para vivir. A veces es mucho más fácil una nueva creación, en el sentido de, alguna creación que de la nada, que una creación cuando algo se ha roto, cuando algo está deteriorado, porque cuando tú has sentido que te han traicionado, es muy complejo volverte a creer la película, volver a creer en las potencialidades y en los sueños que tenemos en la vida. Por eso esta consolación está asociada a temas como, por ejemplo, que va a ser muy importante, de restablecimiento de la relación. Y eso en todos los contextos. Por ejemplo, cuando uno ha sufrido una muerte, la relación se ha roto porque físicamente la persona que tú querías ya no está. Por lo tanto, tienes que recomponer todo tu mundo de relaciones. O, por ejemplo, cuando alguien te ha traicionado, pues volverte a creer y volver a dejar a la persona, volver a creer en la persona es complicado. O también, por ejemplo, una enfermedad o una catástrofe, pues lo estamos viviendo en el COVID, que todo nuestro sistema, nuestra forma de vivir, nuestro estilo y todo nuestro mundo, también incluso de relaciones, no solamente se ha confinado, sino que se ha reducido también, incluso ahora que estamos en esta nueva normalidad, pues se ha reducido bastante. Por lo tanto, lo primero es, ¿qué es la consolación para la Biblia? Una vez que ya se sabe lo que es la consolación para la Biblia, se pasa a una segunda parte que está compuesta de 3 capítulos. Esa primera parte está en 1 y lo otro en 2. Y entonces, lo estudio en un texto que es Deutero Isaías, y Deutero Isaías es una sección dentro de Isaías que llamamos libro de consolación. Empieza en el capítulo 40 y termina en el 55. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta sección? Lo llamativo es que se comienza diciendo consolad a mi pueblo, y el pueblo que está en el exilio y está sufriendo, y ese sufrimiento es el paradigma de todas las crisis que nosotros tenemos, porque es como si todos nuestros puntos de referencia se hubieran roto en lo que pasa en el exilio. Entonces tú esperarías que alguien lo acogiera y sin embargo lo rechazan. Tenemos que esperar 15 capítulos hasta que la consolación se efectúa. Entonces, era interesante porque en el fondo esto representa un mecanismo que nosotros vivimos. Por ejemplo, cuando alguien está sufriendo, tiene un cáncer o cualquier enfermedad grave, cuando tú vayas a decirlo, a darle palabras de ánimo, muchas veces la respuesta es: vete, que tú no sabes lo que es esto. Es decir, es como si nosotros, cuando estamos sufriendo, rechazáramos acoger una buena noticia.
Pero también pasa, a veces no es solamente esto, sino pasa como Jesús. Jesús comienza con una buena noticia, que es con palabras del jubileo, y sin embargo después se lo cargan, le matan. ¿Por qué? Porque la consolación, la buena noticia está asociado a un cambio de conducta. El jubileo no se realiza sin nosotros, no se realiza, todo el mundo queremos un mundo nuevo y que no haya hambre, pero claro, nos cuesta más cuando es a costa de renunciar nosotros a lo que estamos a veces teniendo, para que otros, por ejemplo, pues puedan vivir mejor. Entonces, claro, el anuncio de consolación está unido al tema de la justicia. Conocemos más lo típico de los profetas, que es la denuncia, pero menos estos profetas de consolación, y sin embargo también está muy unido a esa denuncia de la injusticia. Por eso también a Jesús le matan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, una vez que se estudia, bueno, qué es la consolación, cómo empieza ese imperativo, ese abrupto el libro y cómo se realiza al final, se pasa a analizar cuáles son nuestras resistencias en la consolación, qué es lo que les pasaba a Israel, por qué no lo acogen. Pues bueno, hay muchísimos motivos, pues están enfadados, o sea, porque Dios de repente está 4 años sin hablar y ahora se pone a hablar, y ¿qué quiere? Ahora restablecer la relación, pues ahora nosotros no queremos. También porque la forma con que les llega la consolación no la aceptan, por ejemplo, viene de un pagano, o sea, ellos vuelven del exilio gracias a Ciro. Y esto es un poco como que el bueno de la película sea el samaritano, es decir, no entraba en la mentalidad. La salvación tiene que venir de un medio que nosotros consideremos religioso, entonces Israel lo desestima. Bueno, entonces Dios tiene que ir venciendo la resistencia, y una de las resistencias es gracias a un siervo, que es el profeta. Entonces se observa pues un poco cómo pasa con Jesús. A medida que más el anuncio de la buena noticia es más reiterativo, ellos tienen que desencadenar muchísima más violencia para callar al siervo. Entonces se observa que este siervo lo matan, y entonces es llamativo que el paso de la desolación a la consolación, la puerta de acceso es la muerte del siervo. Es un poquitín lo mismo que en los evangelios. Es decir, cuando Jesús muere, el centurión dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es como si la muerte de este hombre, por ese mensaje positivo de consolación, por ese mensaje de donde Dios quiere restablecer la relación, quiere otra vez restablecer la relación con nosotros, viendo morir a este hombre, porque se cree ese mensaje, es como si de repente todas nuestras resistencias se rompieran. Es un poco lo que a veces nos pasa cuando nosotros hacemos sufrir a una persona, y cuando la vemos que sufre mucho, como nuestras madres, o por un tema, es como si de repente un día todas nuestras resistencias y durezas, verla dar la vida por nosotros, se vencieran. Bueno, entonces hay otro capítulo que estudia este tema del siervo como el paso a la consolación. El que consuela tiene que estar dispuesto a dar la vida, a deshacer las agresividades, de alguna manera desactivar esos mecanismos agresivos y de violencia que a veces tenemos, y que pueden incluso proyectarlos en la persona que va con toda la buena intención a ayudar a otro. Bueno, pues esto sería más o menos el libro. En este, además, hay un capítulo dedicado a Job, que no hay en la tesis doctoral, porque me parecía un personaje muy importante que podía completar la idea de la consolación como un proceso, no como algo automático, sino como una especie de proceso del cual no siempre es fácil. Y bueno, pues simplemente agradeceros estos minutos, y bueno, espero que esto sirva para ayudarnos en este mes de la Biblia a fascinarnos por la escritura, y un poco a decir lo de Pedro: ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Muchísimas gracias. Hasta pronto.